Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten también. Les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 15. Soy malo nombrando capítulos, así que disfruta los resumen. Subaru está de mal humor, notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo: la fortaleza del asesino no estaba en una ciudad, ni en un bosque, ni en un desierto. Fue enterrado dentro de una montaña de hielo y nieve, en el reino helado de Gusteco. Afuera, las ventiscas gritaban día y noche, ocultando la entrada al mundo. Solo quienes conocían el camino podían encontrarlo. Solo quienes tenían negocios, o la muerte, podían entrar. El interior era un mundo de piedra y sombras. Amplios pasillos iluminados con antorchas se adentraban en la montaña, cálidos gracias a los fuegos ocultos en las paredes. Soldados con armadura oscura recorrían los pasillos, sus pasos resonando. Nadie hablaba a menos que fuera necesario. Nadie reía. Todo allí era frío, silencioso y eficiente. Primero llegó el salón de recepción, una habitación de piedra desnuda donde los visitantes esperaban bajo la vigilancia de guardias silenciosos. Más allá, unas escaleras bajaban al cuartel, donde hileras de camas y armas se alineaban en las paredes. El aire olía a petróleo y acero. Otro camino conducía a la bóveda, una habitación de hierro grueso y cerraduras pesadas. En su interior, oro, joyas y tesoros de innumerables trabajos se apilaban, brillando en la penumbra. Era la esencia de la organización, su razón de ser. Y en el mismo corazón de la montaña estaba la sala del trono. Un largo pasillo vacío conducía a un asiento de piedra donde Capella Emerald Lugúnica, mamá, se sentaba cuando quería dar órdenes. Cuando estaba allí, el aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. Pero había lugares que ni siquiera la mayoría de los asesinos conocían. Túneles más profundos, más fríos, más oscuros. Lugares donde seres que antes estaban vivos esperaban la llamada de maná. La montaña nunca cambió. La nieve nunca se derritió. Y dentro, todos permanecieron leales a Maná. Hasta ahora, en una pequeña habitación apartada, lejos del trono, se había reunido un puñado de personas. No eran soldados comunes. Eran algunos de los hijos de mamá, sus asesinos más peligrosos y talentosos. Y esta noche, hablaban de libertad. Elsa Graniert estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en los labios. Ella había convocado esta reunión. Los demás formaban un grupo extraño y mortal. Allí estaba Sakura, una mujer alta, de cabello morado y ojos rojos, que parecía aburrida pero podía controlar avispas mortales hechas de maná. Las gemelas Pristis, usuarias del mal de ojo, Melty y Salum. Melty vestía de monja, silenciosa y serena, con un peligroso poder oculto en sus ojos. Salum vestía ropa de guerrero y portaba una espada curva. Un pequeño espíritu parecido a una ardilla llamado Pooka se sentaba en su hombro. Meili, una joven de larga cabellera azul trenzada. Parecía dulce, pero tenía una mirada penetrante y tenía un don con las bestias mortales. Y la última era Lilac, que hoy parecía una niña juguetona con un vestido negro y el pelo morado recogido con una flor oscura. A veces era otra persona llamada Shion, pero eso era asunto suyo. Todos eran asesinos. Todos estaban atrapados. ¿Qué estamos aquí, Elsa?, preguntó Sakura bostezando. ¿Encontraste un nuevo objetivo para jugar? La sonrisa de Elsa no se desvaneció. En cierto modo. Encontré a alguien que puede liberarnos. La habitación quedó en silencio. ¿Liberarnos?, repitió Salum, con la mano apoyada en la espada. De mamá. ¿Hablas de luchar contra un arzobispo? No hablo de luchar contra ella nosotros mismos, dijo Elsa en voz baja. Hablo de alguien que pueda eliminarla. Para siempre. Meili ladeó la cabeza. ¿Quién? Me encontré con alguien en una de mis misiones, dijo Elsa. No pude hacer mucho más que arañarlo, pero podría decirse que me derrotó con facilidad. Lilac rió entre dientes. ¿Y trabajas con él? ¡Qué romántico! Bueno, no es exactamente así, explicó Elsa. Se podría decir que me envió a otro mundo y luego me trajo de vuelta porque fui útil. No desperdicia herramientas. No le teme a maná. No forma parte de su juego. Melty habló por primera vez, con voz suave. ¿Qué quiere? Lo mismo que mamá tiene, dijo Elsa. Esta organización. Sus recursos. Su alcance. Pero él no quiere esclavos. Quiere herramientas, como dijo. Quiere gente que trabaje para él porque así lo decide, no por miedo. ¿Y por qué deberíamos creer eso?
Preguntó Salum con los ojos entrecerrados. Porque he visto su poder, dijo Elsa, bajando la voz. Lo he visto hacer cosas imposibles. Mamá es fuerte. Pero ella es de este mundo. Él, no. Sacó una pequeña piedra oscura de su capa. Una metía. Brillaba tenuemente. Está esperando. Hablé con él sobre matar a Capella, dijo Elsa. Les ofrece una opción. Quedarse aquí y servir a mamá hasta que se aburra de ustedes, o rendirse ante él, y su libertad, por ustedes mismos. El fuego crepitaba en la chimenea. Afuera, el viento aullaba. Pero en esa pequeña habitación, en lo profundo del corazón helado de la fortaleza del asesino, había comenzado un nuevo tipo de susurro. Un susurro de rebelión. Los ojos ámbar de Melty permanecieron fijos en Elsa. ¿Se le puede tocar? La sonrisa de Elsa era una fina curva de complicidad. No pude tocarlo, respondió con un murmullo sedoso. Mis espadas lo atravesaron como si fuera un fantasma. No creo que tú seas capaz de hacerlo tampoco. Lilac se retorció un mechón de pelo morado, y su actitud juguetona se tornó más seria. Así que ese tipo tuyo, mientras mate a Capella, trabajaré bajo sus órdenes. Este agujero helado me aburre de todas formas. Salum se cruzó de brazos, con expresión escéptica pero calculadora. ¿De verdad crees que alguien puede vencer a mamá? Es arzobispo. Puede moldear la carne como si fuera arcilla. Pero, miró a su hermana, quien asintió sutilmente, casi imperceptiblemente. Si puede, de verdad, entonces obedeceré. Sakura se recostó en su silla, mientras su enjambre de avispas de maná formaba una órbita lenta y pensativa alrededor de su cabeza. No lo sé, dijo con tono perezoso, pero con la mirada alerta. No podemos ayudarlo en una lucha directa contra ella. Nos pondría patas arriba antes de que demos un paso. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué le dijiste sobre lo que podemos hacer? Elsa soltó una risita suave, casi musical. En realidad, admitió, con un brillo en sus ojos oscuros, no le hablé de ustedes en absoluto. No mencioné sus nombres ni sus habilidades. Solo le dije que la organización, su fuerza, su alcance, lo seguiría si destituía a Capella. Los ojos de Lilac se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué estás tan segura de que podría matarla sin siquiera saber de lo que es capaz? Al menos cuéntale sobre sus poderes. La sonrisa de Elsa no se alteró. Era la expresión serena de quien había visto el abismo y lo había encontrado hermoso. No creo que necesite ese conocimiento. El objetivo de esta reunión es simple. ¿Seguirás sus órdenes si mata a Capella? ¿O elegirás morir con ella? Un silencio denso y contemplativo invadió la habitación. El crepitar de la chimenea era el único sonido. Cada asesino sopesó toda una vida de servidumbre bajo una reina monstruosa frente a una promesa de lealtad a un rey desconocido. Meili rompió el silencio con voz suave pero clara. Bueno, hermana mayor, te entiendo. Lilac se encogió de hombros, y una sonrisa burlona regresó a sus labios. Si puede matar a Capella, entonces es más fuerte que ella. Esa es la única regla que importa aquí. Lo obedeceré. Melty y Salum intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa entre los gemelos. Después de un momento, Melty asintió. Salum se volvió hacia Elsa. Lo mismo digo. El pequeño espíritu en su hombro, Pooka, parloteó suavemente. Bueno, seguiré a mi contratista. Todas las miradas se volvieron hacia Sakura. Dejó escapar otro bostezo dramático, pero sus ojos rojos estaban completamente despiertos, observando cada rostro del círculo. Finalmente, hizo un gesto de desdén con la mano. Bien. Lo seguiré. Pero solo después de que mate a Capella. Ni un momento antes. No voy a arriesgarme por una promesa. La sonrisa de Elsa finalmente se dibujó en sus ojos, con una genuina chispa de triunfo brillando en sus profundidades. Muy bien. El pacto está hecho. Levantó la brillante metía. Está esperando a que le diga la ubicación. Debería terminar en unas horas. Lilac se incorporó de golpe, y su juego se desvaneció. Espera. ¿Quieres decir que vendrá ahora? ¿Aquí mismo? ¿Al corazón de la fortaleza? Onatsuki Subaru estaba en una situación en la que nunca pensó que estaría. Al menos no ahora, no luchaba por su vida. No veía morir a Emilia. Ni siquiera estaba rodeado de enemigos. Estaba atravesando una crisis vital. Una profunda, horrible y mundana ola de arrepentimiento por cada decisión que había tomado, lo abrumaba en el único lugar donde nada podía alcanzarlo. El vacío silencioso y gris de la dimensión Kamui. Y la peor parte. Se estaba quedando ciego. Literalmente. Tenía 17 años.
A este paso, estaría completamente ciego antes de cumplir los 18. ¿Por qué? Por su poder OP. Su maldito Sharingan. Lo mismo que lo hacía intocable, que le permitía teletransportarse y atravesar la realidad, le estaba robando el mundo, color a color, línea a línea. Lo había notado después del día en que manifestó por primera vez a Susanoo. Cuando desactivó su Sharingan, el mundo no volvió a la claridad perfecta como antes. Estaba borroso. Borroso en los bordes. No podía distinguir detalles a más de 6 metros de distancia sin que el cristalino carmesí de sus ojos atravesara la neblina. Era como si una niebla permanente se hubiera asentado sobre su visión, una niebla que solo su poder maldito podía disipar. Se le escapó una risa amarga y burlona. Todo ese sufrimiento, todos esos bucles, todo ese poder, y el premio era la oscuridad. ¡Qué chiste! ¡Qué chiste y seca y tan enfermizo y estúpido! Se encontraba sobre un cubo flotante de roca gris, la inmensidad silenciosa de su dimensión de bolsillo se extendía a su alrededor. No había nadie que lo oyera. Nadie que lo juzgara. Entonces gritó. Bueno, jodeos, dioses y Sekai. Su voz no resonó. Simplemente fue absorbida por el gris infinito. El silencio que siguió fue aún más denso. Se desplomó, la ira se desbordó en un agotamiento frío y cansado. En su mano, la oscura piedra metida Elsa le había dado una luz pulsada, suave y cálida. Había descubierto cómo usarla. No era difícil. Un poco de concentración, un poco de voluntad. Acababa de terminar de hablar con ese monstruo. La había escuchado explicar sobre la fortaleza, sobre el arzobispo del pecado y de la lujuria, Capella, la mamá que gobernó a través del miedo y la carne retorcida. No es que recordara nada en particular excepto su nombre, no le importaba la política. No le importaba el gremio de asesinos. Ni siquiera le importaba ayudar a Elsa. Solo quería golpear algo. Quería romper algo. Quería desatar toda su frustración. La ceguera que se extendía por los bordes de su visión, el recuerdo de sus lágrimas, la sensación fantasmal de un cuchillo en su propia garganta, sobre un objetivo que lo merecía. ¿Y por qué no un arzobispo del pecado? ¿Por qué no esta mamá? Él era el más fuerte. No debería haber ningún problema. Era matemática simple. Una forma de desahogarse. Una forma de volver a sentir el control, incluso cuando su propia visión lo traicionaba. Se puso de pie, crujiendo el cuello. Una energía familiar y temeraria, la que lo había impulsado a desafiar a Julius, a enfrentarse a Reinhard, surgió, enmascarando el miedo subyacente. Miró las coordenadas grabadas en su mente. Una montaña en Grusteco. Una fortaleza de hielo. Él sonrió, una sonrisa aguda y vacía. Está bien, mamá, murmuró al vacío. Juguemos. Necesito desahogarme. El aire a su alrededor empezó a distorsionarse, la quietud gris de Kamui se arremolinó en un violento vórtice en espiral. Su Mangekyo Sharingan se encendió en sus ojos, disipando la confusión, otorgándole una claridad perfecta y dolorosa una vez más. Tuvo una cita para jugar con un arzobispo. Y estaba de muy mal humor. O en la habitación donde los asesinos acababan de sellar su pacto, el aire se onduló. No hubo sonido, ni destello de luz. El espacio en el centro de la habitación simplemente se retorció hacia adentro, como un jadeo silencioso, y de la distorsión, apareció un niño. Cabello negro y rebelde. Ojos oscuros, cansados, con una profunda expresión de agotamiento que contrastaba con su rostro juvenil. Y un chándal extraño que parecía completamente extraño bajo la piedra y la luz de las antorchas de la fortaleza del asesino. Al instante, el ambiente se tensó. Las sillas chirriaron al ponerse todos de pie. Los instintos afinados por una vida de supervivencia gritaban ante la imposibilidad de su entrada. Salum fue el más rápido. En un instante, desenvainó su espada curva y dentada y la apuntó al cuello de Subaru, con el filo a un pelo de su piel. «Identifícate», exigió Salum en voz baja y amenazante. Subaru ni se inmutó. Ni siquiera miró la espada. Simplemente dejó escapar un largo suspiro de irritación, como si estuviera lidiando con una mosca zumbadora. Cuando la espada de Salum intentó acercarse más, atravesó el cuello de Subaru como si cortara un espejismo, sin encontrar resistencia. Los ojos de Salum se abrieron en estado de shock. La mirada cansada de Subaru finalmente se posó en él. La temperatura en la habitación pareció bajar. Estoy de mal humor, dijo Subaru con voz monótona y desprovista de toda emoción. Si vuelves a hacer eso, te mataré. Elsa, que había estado observando con su serena sonrisa, finalmente habló. Llegó más rápido de lo esperado, estimado contratista.
Cállate, monstruo, replicó Subaru sin mirarla. No tengo mucho tiempo. Enséñame a esa mamá tuya. Los demás asesinos observaron este intercambio con una mezcla de incredulidad y una frágil esperanza. Este chico parecía joven, casi común y corriente. No irradiaba el aura abrumadora y retorcida de Capella. Parecía cansado y enojado. ¿Podría alguien así vencer a su mamá? Pero ellos sabían mejor que nadie que la apariencia era la mentira más efectiva que un asesino podía usar. Elsa nunca se había equivocado sobre la letalidad de una persona. Y la mera posibilidad, la mínima esperanza de escapar de un monstruo como Capella, era un sueño que habían enterrado hacía mucho tiempo. A ellos no les importaba en qué forma llegara su salvación, siempre y cuando llegara. Elsa, imperturbable ante su insulto, presionó suavemente. ¿No quieres saber al menos sobre sus poderes? Ella puede. Subaru giró la cabeza bruscamente hacia ella. Por primera vez, una chispa de furia genuina y fría se encendió en sus ojos oscuros. Si dices una palabra más, la interrumpió con un susurro peligroso, y si no se trata de llevarme hasta ella en lugar de a tu madre, te mataré primero. ¿Entendido? Siguió un tenso silencio. Fue Meili quien lo rompió, con voz ligera y curiosa. One-san es realmente extrañísima, canturreó, ladeando la cabeza hacia Subaru. La intensa expresión de Subaru cambió, transformándose en una sonrisa perpleja y ligeramente burlona al volverse hacia ella. Bueno, no eres demasiado joven para estar aquí. Meili soltó una risita, una risa dulce e inocente que desentonaba con el propósito de la habitación. Para nada, señor. ¿Y usted, señor? No parece tan fuerte, ¿de verdad? La sonrisa de Subaru no llegó a sus ojos. Bueno, ya verás. Volvió su atención a Elsa, completamente serio una vez más. Elsa dejó escapar un suave suspiro de resignación. Entendido, estimado contratista. Sígame, por favor. Se acercó a la pesada puerta y la abrió, sujetándola para los demás. Subaru no caminó hacia allí. En cambio, simplemente dio un paso adelante y atravesó directamente el sólido muro de piedra junto al marco de la puerta, emergiendo al otro lado, al pasillo iluminado por antorchas. Giró la cabeza para mirar a Elsa por la puerta abierta, con expresión vacía, como diciendo, estoy esperando. Date prisa. En la habitación, los asesinos intercambiaron una mirada. Atravesando paredes. Ignorando las espadas. Y respetando a Elsa. Esto no era solo poder. Era un depredador completamente diferente. En silencio, salieron en pos de Elsa, siguiendo al extraño chico vestido de chándal que caminaba sobre la piedra como si fuera aire, en camino a matar a un arzobispo del pecado. O mientras caminaban por los pasillos iluminados con antorchas, el silencio era una presencia física, interrumpida solo por el suave roce de las botas sobre la piedra y el aullido distante y siempre presente del viento husteco filtrándose a través de los huesos de la montaña. Subaru se movía con un paso distante y mecánico, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su chándal. No miró a los asesinos que lo flanqueaban. El controlador de avispas de cabello púrpura, los gemelos con sus ojos inquietantes, la chica que parecía demasiado joven para estar allí, eran escenarios. Herramientas esperando ser recogidas o descartadas. Con una sola palabra, simplemente PNJ. Su mente, sin embargo, era un gruñido de vidrios rotos. ¿Por qué no lo maté? El pensamiento volaba en círculos como un buitre. El gemelo con la espada. La hoja había estado en su garganta. Un movimiento de voluntad, un giro en el espacio, y la cabeza del hombre se habría unido a la de Reynard en el vacío gris. Habría sido tan fácil. Más limpio, incluso. ¿Por qué dudar? Una voz suave y triste como una campana de plata susurró en los huecos de su memoria. Ya no. No después de que mataste a alguien. Subaru apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. La sensación fantasmal de un cuchillo deslizándose en su garganta, su cuchillo, en su mano, le ardía bajo la barbilla, caliente y fría. Tenía que olvidar. Solo por ahora. Solo el tiempo suficiente para superar esto. Para golpear algo hasta que los gritos en su cabeza cesaran. ¿Y luego qué? Una parte práctica y superviviente de su cerebro, la que había planeado 67 infiernos, avanzó. ¿Qué vas a hacer con esta organización? Bueno. Cambiarle el nombre, obviamente. El club de fans de cazadores de intestinos estaba descartado. Algo genial. Algo que no sonara a un sindicato de psicópatas. ¿Los asesinos de Natsuki? Casi resopló. No. La verdad era que no tenía un gran plan. Ningún plan maestro para un imperio en la sombra.
Su deseo era más simple, más primario. El control. Tener algo que fuera suyo, que le obedeciera, en un mundo que intentaba despojarlo de todo. Y ahora mismo, tener una salida para la furia que lo atormentaba. Aún así, razonó, la idea, sombría y práctica, tenía que desahogarme en algún lugar. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ella? Más adelante, el pasillo se abría a una gran antecámara. Dos enormes puertas de madera oscura, reforzadas con hierro, vigilaban la entrada, talladas con formas grotescas y entrelazadas, que bien podrían haber sido serpientes o cuerpos humanos deformados. Frente a ellas, dos guardias. No eran como los soldados silenciosos de los pasillos. Estos eran más grandes, con armaduras más gruesas y grabadas con los mismos patrones sinuosos que las puertas. Sus rostros estaban ocultos tras yelmos completos, pero su postura irradiaba una amenaza institucional y alerta. Cruzaron sus hachas, bloqueando el paso. ¡Alto! La voz del guardia izquierdo era un bajo estridente que resonó en el espacio de piedra. Mamá no te ha llamado. Di tu propósito. Elsa se deslizó hacia adelante, con una sonrisa plácida y las manos abiertas en un gesto de inocencia. Bueno, ella no logró terminar su mentira. Un destello de distorsión la recorrió. Subaru simplemente había atravesado a la cazadora de entrañas como si fuera un fantasma, emergiendo sin problemas frente a los guardias. No perdió el paso. Levantó la mano izquierda, con el índice y el pulgar extendidos en una señal de pistola casual, casi infantil. No apuntó con la vista. Su Mangekyo Sharingan, activo y girando con una gracia lenta y malévola, ya había calculado las coordenadas espaciales. Kamui. La palabra fue un suspiro, un aliento perdido bajo el tono exigente del guardia. No hubo explosión ni destello. El espacio que ocupaban las cabezas de ambos guardias simplemente desapareció. En un momento eran formas sólidas y blindadas. Al siguiente, dos cuerpos sin cabeza se balancearon por un segundo grotesco, pintando con aerosol arterial la puerta tallada en un repentino e impactante arco carmesí, antes de colapsar al unísono con un fuerte estruendo metálico. El sonido de los cuerpos golpeando el suelo fue profundamente fuerte en el repentino silencio. Detrás de Subaru se escuchó una fuerte y colectiva inhalación. Meili retrocedió un paso rápido y tambaleante, con los ojos abiertos. La postura perezosa de Sakura se desvaneció. Su cuerpo se tensó y el zumbido de su enjambre de avispas se intensificó. Los gemelos Pristis intercambiaron una mirada de severa evaluación profesional. Ese no era un poder que ellos entendieran. La sonrisa juguetona de Lilac se congeló y sus dedos se apretaron alrededor del tallo de una flor oscura conjurada. Solo Elsa parecía imperturbable, aunque un leve brillo analítico se dibujó en sus ojos al contemplar la limpia e imposible carnicería. ¿Era necesario, mi estimado contratista? Preguntó con un curioso ronroneo. Subaru no miró atrás. Pasó sobre el charco de sangre que se extendía, dejando sus zapatillas tenues y húmedas huellas en la piedra. Estoy de mal humor. Puso una mano sobre una de las enormes puertas. No empujó. La madera y el hierro donde descansaba su palma brillaron, volviéndose intangibles, y la atravesó como si atravesara una cortina de niebla, dejando atrás a los asesinos aturdidos y a los guardias decapitados. O la sala del trono del arzobispo del pecado era una obra maestra de opulencia perversa. La palabra vasto no alcanzaba para describirlo. La caverna se extendía hacia arriba, entre sombras tan profundas que parecían absorber la luz de los enormes braseros de hierro forjado que cubrían las paredes. Sus llamas ardían de un amarillo enfermizo y pulsante, proyectando sombras largas y danzantes que hacían que los grotescos grabados en la pared parecieran retorcerse. Escenas de carne fusionándose, cuerpos contorsionándose en éxtasis y agonía, una Biblia en bajo relieve de la distorsión. El suelo era un mosaico de obsidiana pulida, dispuesta en un patrón hipnótico en espiral que conducía la mirada inexorablemente hacia el estrado elevado en el extremo más alejado. El aire era denso y cálido, cargado con el empalagoso aroma de perfume exótico, rosas podridas y el inconfundible matiz cobrizo de sangre vieja. Y allí, sobre el estrado, estaba el trono. No estaba tallado en piedra ni madera. Parecía una masa viviente y fosilizada de cuerpos entrelazados. Docenas de ellos, congelados en un grito silencioso y eterno, con sus extremidades y torsos fusionados en una única e imponente estructura de carne piedra pálida y pulida. Algunos rostros eran visibles entre la multitud, con rasgos inmóviles en expresiones de terror o arrebato absolutos. Era un monumento al arte de Capella. Reclinada sobre ese horrible asiento, con una pierna apoyada casualmente sobre un apoyabrazos formado por una columna vertebral contorsionada, estaba la propia arzobispo.
Capella Emerada Lugúnica era una imagen de provocación calculada. Su cabello era una cascada de oro hilado, corto y bien definido, salvo por un mechón más largo que caía junto a su mejilla derecha, rematado con una perfecta rosa rojo sangre. Su atuendo era menos ropa y más una declaración. Un top de bikini escaso y adornado con joyas, pantalones cortos que parecían pintados y leggings de rejilla que desaparecían dentro de botas hasta el muslo. Ella irradiaba una confianza perezosa y abrumadora, la monarca absoluta de su dominio de carne y miedo. Sus ojos ámbar, con un brillo depredador y divertido, siguieron la entrada de Subaru al cruzar la monumental puerta. Una amplia sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro impecablemente maquillado. Vaya, vaya. Su voz era una melodía melodiosa y cadenciosa que resonó dulcemente en la vasta cámara. ¡Qué ratoncito tan curioso se ha colado en mi salón! ¡Y qué truco tan fascinante! ¿Olvidaste la puerta, o tienes por costumbre ignorar los límites de la buena sociedad? Descruzó las piernas y se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en un puño, mientras su mirada recorría el chándal de Subaru con una curiosidad manifiesta y burlona. Ese conjunto es adorablemente patético. ¿Te perdiste camino al gimnasio de un campesino? No importa. Extendió los brazos en un gesto de bienvenida teatral, un movimiento que enfatizaba deliberadamente su figura. Soy Maná. La hermosa, la gloriosa, la única e inigualable Capella Sama. Y tú, extraña ratoncita con pies fantasmales, tienes potencial. Puedo olerlo en ti. Una deliciosa confusión. Una hermosa y retorcida voluntad. Su sonrisa se transformó en una sonrisa codiciosa y posesiva. Has venido al lugar indicado. Siempre busco nuevos hijos para mi familia. Para que se rehagan, se perfeccionen y se embellezcan bajo mi guía. ¿Qué te parecería eso? ¿Despojarte de esa horrible coraza y convertirte en algo magnífico? Podría convertirte en un príncipe de carne y hueso. Solo tienes que arrodillarte y llamarme Maná. La invitación flotaba en el aire perfumado, azucarado y tóxico. Subaru, que se había detenido a pocos pasos de la habitación, finalmente levantó la cabeza. Su Sharingan proyectaba un resplandor rojo infernal y giratorio sobre su rostro aburrido e indiferente. Miró desde el trono de carne a la sonrisa triunfante de Capella y luego dejó escapar un breve suspiro de disgusto. TCH. Metió las manos más profundamente en los bolsillos. Su postura era la viva imagen de un desdén desdeñoso. Déjame aclarar esto, dijo con voz apagada y cansada, como si le estuviera explicando algo a un niño particularmente lento. Tú, un malhechor andante que usa cadáveres como muebles, ¿me estás ofreciendo un lugar como tu hijo? Se le escapó una risita baja y peligrosa. Dio un paso adelante, sus zapatillas silenciadas sobre el mosaico mórbido. Lo has entendido al revés, payaso patético. El tomoe de su Sharingan giró más rápido, el patrón se agudizó. No vine aquí para unirme a tu familia de fenómenos. Levantó la mano izquierda, esta vez no en señal de arma, sino en un gesto lento y amplio que abarcó el trono, los braseros, la montaña entera. Vine aquí para matarte. Sus ojos se clavaron en los de ella y el cansancio se desvaneció, reemplazado por una certeza absoluta y glacial. ¿Hablas de rehacer las cosas? De ser una mamá. Negó con la cabeza, con una leve sonrisa de lástima en los labios. No me gustan las familias. No me gustan los seguidores. No me gustan los campesinos. Dio otro paso, ahora al pie del estrado, mirándola no con asombro, sino con el escrutinio de un escultor que examina un bloque de mármol defectuoso. Soy Dios en este mundo. Y esto, volvió a señalar a su alrededor. Este basurero es ahora un templo. Solo eres el ocupa que vine a desalojar. Así que bájate de mi trono o te destrozaré junto con él. Las llamas verdes de los braseros parecieron apagarse. El dulce aroma en el aire se convirtió en algo tenso y penetrante. El hermoso rostro sonriente de Capella experimentó una sutil transformación. La diversión depredadora no desapareció, sino que se solidificó, endureciéndose en algo afilado y genuinamente sádicamente intrigado. Sus ojos ámbar brillaron como los de una serpiente. Dios mío. Suspiró, con un tono melodioso cada vez más agudo. ¿Un dios? ¡Qué precioso! ¡Qué deliciosamente arrogante! Me encanta cuando mis juguetes nuevos cobran vida antes de romperse. Ella se levantó del trono con un movimiento fluido y elegante, y se quedó de pie sobre el estrado para mirarlo, con las manos en las caderas. Bueno, Dios-san. Juguemos a algo. Veamos si tu carne divina es tan interesante de remodelar como tu actitud. Te haré gritar mi nombre en una octava completamente nueva antes de terminar contigo.
Subaru dejó escapar un largo y cansado suspiro, el sonido de un dios aburrido de las teatralidades mortales. Entonces, una leve y peligrosa sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de diversión, sino de firmeza. Un cronómetro estaba a punto de empezar. Te doy un minuto, anunció, y su voz resonó con un eco sordo en la cavernosa sala del trono. Un minuto para atacarme con todo lo que tengas. Después, te mataré. La sonrisa de Capella se ensanchó hasta convertirse en algo verdaderamente frenético, sus rasgos perfectos se contrajeron de alegría. Oh. Bueno, ¿por qué debería seguir las reglas de un saco de carne? Canturreó, sus ojos ámbar escudriñando su rostro, leyendo sus expresiones como un libro abierto. Ella vio algo allí. Un destello, una vulnerabilidad que podía explotar. El aire a su alrededor brillaba, la carne fluía como cera fundida. En un instante, Capella desapareció. De pie frente a Subaru estaba Emilia. Perfecta en cada detalle. La cascada de cabello plateado, los preocupados ojos color amatista, la suave curva de sus labios. Incluso el tenue aroma floral que la caracterizaba. Era una imitación magistral y cruel. La criatura Emilia echó la cabeza hacia atrás y rió. Un sonido áspero y rasposo, completamente extraño en ese rostro. ¿En serio, saco de carne? ¿Una semielfa con cabello plateado? Se burló, con su dulce voz ahora cargada de venenoso desprecio. ¿Qué? ¿Eres una cultista de brujas? Una pequeña patética, ella nunca terminó la frase. El espacio donde existía la cabeza de la imitación simplemente desapareció. No hubo ningún movimiento dramático por parte de Subaru. Ninguna técnica de gritos. Su mano izquierda apenas se movió, con los dedos ligeramente curvados. En un momento, la réplica perfecta del rostro de Emilia lo miraba con desprecio. Al siguiente, solo había un torso sin cabeza en su ropa, balanceándose por un grotesco segundo antes de desplomarse en el suelo pulido. El repugnante golpe del cuerpo al chocar contra el mosaico pareció resonar para siempre. El rostro de Subaru se contrajo, un nervio saltó bajo su ojo. La leve sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de pura rabia glacial. Pensaba en dejarte vivir un minuto más, dijo, cada palabra cayendo como un trozo de hielo. Pero decidiste morir. Del muñón del cuello del cuerpo caído, brotó una luz dorada. La carne burbujeó y se unió con una velocidad nauseabunda. En cuestión de segundos, Capella se puso de pie de nuevo, aún con la forma de Emilia, completamente ilesa. Soltó una risita aguda y tintineante que, de alguna manera, era más aterradora que su risa frenética. Ya veo. ¡Qué feroz, mi pequeño saco de carne! Susurró, acariciando con sus manos, las de Emilia, las curvas del cuerpo prestado en una caricia lenta y obscena. Así que ven ahora. Deja que mamá te abrace, dulce y delicadamente. Abrió los brazos de par en par en un gesto de cariño, y la expresión del rostro de Emilia fue una grotesca pantomima de afecto. Te daré todo el amor que deseas y puedas necesitar. ¿Te gustan las chicas así, verdad? Su voz se convirtió en un susurro conspirador, rebosante de falsa compasión. Harías cualquier cosa por el amor de una dama encantadora, ¿verdad? Subaru no se inmutó. Su Sharingan giraba, analizando la luz dorada, el flujo de carne. Ya veo, murmuró, más para sí mismo que para ella. Así que regeneración. No solo cambio de forma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No quieres el amor de esta bella dama, cabrón? Capella hizo un puchero, pero la irritación comenzaba a traspasar su fachada juguetona. La sonrisa en el rostro de Emilia parecía forzada. Mientras Subaru observaba con furia absoluta y latente en sus ojos, Capella hizo algo verdaderamente abominable. Todavía usando la forma de Emilia, se agachó, enganchó sus dedos en la carne de su propio abdomen y se desgarró por la mitad desde el ombligo hasta el esternón. Había sangre, muchos órganos derramándose y se oía el sonido de tela rasgándose. Las dos mitades del cuerpo de Emilia se desintegraron, pero inmediatamente comenzaron a regenerarse, reuniéndose. Durante todo el tiempo, la risa continuó. Ese mismo sonido agudo y demente emanaba de ambas mitades hasta que se fusionaron. Subaru sintió que se le erizaba la piel. Era una repulsión visceral y primaria que trascendía el asco. Esto no fue solo un ataque. Fue una profanación de la misma imagen que él había luchado a lo largo del infierno para proteger. Al completarse la regeneración, Subaru volvió a hablar, con una voz ahora desprovista de toda emoción, más fría que el viento de Gusteco. Tienes un minuto para atacarme, perra. Después, te aconsejo que huyas. Capella finalmente frunció el ceño, y su picardía burlona se desvaneció.
La expresión del rostro robado era ahora pura malicia petulante. ¿Sabes, Siseo? La encantadora voz de Emilia ahora era un susurro de serpiente, mostrarle una cara así a una bella dama es realmente de mala educación. Deja que mamá te ayude un poco, pedazo de carne. Ella sonrió, y la sonrisa se abrió más de lo que cualquier boca debería, mostrando demasiados dientes. Entonces, su cuerpo se convirtió en un lienzo de biología de pesadilla. Sus brazos fluían. Un instante después eran las esbeltas extremidades de Emilia, y al siguiente, enormes garras bestiales con guadañas de hueso en las puntas. Entonces las garras se derritieron, burbujeando en las cabezas gruñonas de depredadores retorcidos, con sus mandíbulas cortando el aire. Estos se disolvieron en tentáculos retorcidos y puntiagudos que azotaron el espacio donde se encontraba Subaru. Entonces los tentáculos se solidificaron y se afilaron hasta convertirse en brillantes cuchillas orgánicas que se dirigieron hacia él en un frenesí de golpes desmembradores. Era un torbellino de violencia adaptativa. Garras para desgarrarlo. Cabezas de bestia para devorarlo. Tentáculos para constreñirlo y aplastarlo. Cuchillas para descuartizarlo. La sala del trono se convirtió en una tormenta de luz dorada y transformaciones letales. El aire silbaba con el paso de extremidades monstruosas. Salieron astillas de piedra donde las garras arañaron el suelo. El fuego enfermizo de los braseros rugió como alimentado por la violencia. Y a pesar de todo, Subaru se mantuvo en pie. No se movió. No esquivó. No levantó la mano para defenderse. Las mandíbulas bestiales se cerraron alrededor de su cabeza y atravesaron el aire vacío. Los tentáculos con púas atravesaron su torso sin encontrar resistencia. Las hojas orgánicas se dirigieron hacia su cuello y no cortaron nada más que espacio. Era un fantasma. Una estatua en el ojo de un huracán biológico. En su rostro había esa misma sonrisa cansada, una sonrisa que hablaba de una paciencia infinita y de un aburrimiento absoluto y absoluto. Su Mangekyo Sharingan brillaba constantemente, girando su patrón oscuro, observando cada transformación, cada vector de ataque, con una claridad desapasionada y analítica. Él esperaba. Dejando que el tiempo corriera. Dejando que ella agotara su repertorio de trucos contra la inmutable verdad de su intangibilidad. El minuto estaba casi por terminar. El último de los tentáculos con púas atravesó el torso de Subaru sin hacerle daño, y su impulso lo llevó a destrozar una sección de la grotesca talla en la pared tras él. El polvo de piedra se esparció a través de la enfermiza luz verde de la antorcha. Verás, comentó Subaru con una voz tan seca como los escombros, realmente no puedes tocar a un dios. Capella, aún con la forma robada de Emilia, soltó una risita aguda y tensa. Su malicia juguetona se estaba desvaneciendo, revelando rastros de genuina frustración subyacente. Ah, y sigues siendo tan grosera. Se burló, torciendo sus labios, una sonrisa puramente capella. Amplia, frenética y completamente desprovista del calor de Emilia. Vamos, sabes que lo deseas. Mi abrazo, mi caricia, mi amor. Llévame a la cama, ámame como cualquier pedazo de carne debería hacerlo. Dio un paso al frente, un gesto que era una grotesca parodia de seducción. Subaru ni siquiera parpadeó. Se te acabó el tiempo, dijo, mirando un reloj imaginario en su muñeca con un toque burlón. Deberías esforzarte más. O quizás solo ser más inteligente. La burla quebró el último vestigio de su picardía teatral. El rostro robado de Capella se contorsionó. La irritación era ahora evidente. Ella cesó su inútil ataque, las extremidades afiladas se retrajeron y volvieron a tomar la forma de brazos. Bueno, ¿qué trucos tienes, cabrón? Admitió, con un ronroneo bajo y peligroso. Entonces, su sonrisa regresó, más amplia y maniática que nunca. A ver qué te parece este. Su cuerpo se disolvió en un torrente de luz dorada y brillante. La carne se expandió, los huesos crujieron y se reconfiguraron con sonidos como de madera al partirse. La pequeña figura de cabello plateado fue engullida por escamas y tendones en expansión. Donde había estado Capella ahora se alzaba un monstruoso dragón negro. Era una criatura de puro mito occidental encarnada. Escamas de obsidiana que bebían la luz verde de la antorcha, enormes alas correosas que rozaban las paredes de la caverna, un cuello serpenteante coronado por dos amplios cuernos dorados. Sus ojos, ahora del tamaño de escudos, brillaban con la misma malicia ambarina. Se alzaba sobre Subaru, su aliento caliente humeaba en el aire frío, un gruñido bajo y estremecedor vibraba a través de la misma piedra. Bueno, saco de carne, su voz era un rugido sísmico que sacudió el polvo del techo. Ahora te mueres. Se encabritó, su enorme pecho brillando con una luz interior infernal.
Entonces, se desató. Un torrente de llamas negras brotó de sus fauces. No era fuego como el mundo lo conocía, sino algo más antiguo y hambriento. Era la negación hecha realidad, un torbellino de aniquilación que no solo quemaba, sino que deshacía. La piedra se vaporizaba. El aire gritó. El mismo espacio donde se encontraba Subaru quedó envuelto en una tormenta concentrada de destrucción absoluta. El asalto duró 10 segundos, el dragón vertió su ira en un único punto concentrado hasta que el suelo fue un cráter humeante de vidrio negro y ceniza. Finalmente, con una última y desdeñosa bocanada de humo, el dragón cesó. El aire relucía con una neblina de calor. En el centro de la devastación, donde nada debería haber sobrevivido, el aire se ondulaba. Subaru permaneció allí, intacto e intacto. Dejó escapar un largo y teatral suspiro, como si le aburriera una conferencia tediosa, y se sacudió con indiferencia unas motas imaginarias de ceniza de la manga de su chándal. Bueno, comentó, su voz cortando el silencio resonante. ¿Se suponía que eso me haría daño? El dragón negro abrió los ojos de par en par, y su enorme cabeza retrocedió en estado de shock. Tú, bolsa de carne, solo tienes un truco. Rugió, con una furia y confusión crecientes. Subaru miró a la bestia colosal con una expresión de profunda decepción. ¿De verdad crees, preguntó con una voz peligrosamente baja, que ser grande te hace fuerte? Negó con la cabeza lentamente, como un profesor decepcionado por un estudiante que fracasa. Bueno. Veamos. Cerró los ojos por un instante. Cuando se abrieron, el Manjeki Sharingan brilló con una intensidad que rivalizaba con el aliento ardiente del dragón. Pero fue lo que ocurrió a su alrededor lo que robó el aire de la habitación. El espacio gritaba. Una energía violeta y espectral explotó desde el cuerpo de Subaru en una onda de choque silenciosa y en expansión. No era el armazón incompleto y blindado que le había mostrado a Beatrice en el jardín. Esto era diferente. Esto era la consumación. Caja torácica, columna vertebral, cráneo. No se formaron como un esqueleto, sino como la arquitectura resplandeciente y perfecta de un titán. Músculos y tendones de energía se entrelazaban sobre él en intrincados y brillantes entramados. Placas de armadura se solidificaron, cada segmento una obra maestra de cristal violeta y energía grabada. Un casco colosal tomó forma, enmarcado por un cabello salvaje y fluido de luz pura, con una única placa similar a un espejo yata que protegía su rostro. Creció y creció, empequeñeciendo incluso al enorme dragón, hasta que un Susanoo perfecto, de más de 100 metros de altura, llenó la sala del trono. Su cabeza casi rozó el techo abovedado de la caverna. Su presencia ejercía una presión que hizo que la misma montaña gimiera en protesta. En su mano, una espada de vacío condensado comenzó a materializarse. Una espada. El gigante violeta miró hacia abajo, y sus brillantes cuencas oculares se fijaron en el dragón negro, que ahora no era tan grande. Con la voz de Subaru, amplificada hasta alcanzar una resonancia profunda y estremecedora que resonó por toda la montaña, dijo. Ahora, dijo el Susanoo, alzando su espada hendedora. Hablemos de la escala adecuada. Capítulo 16. Soy malo nombrando capítulos así que disfruta los resumen. Vamos a cultivar aura. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. La colosal espada violeta condensada del Susanoo perfecto descendió como una montaña que se derrumba, cortando el aire con un estruendo atronador. Disfruta. Que destrozó la atmósfera misma. Capella, en su enorme forma de dragón negro, solo pudo mirar hacia arriba con atónita incredulidad por una fracción de segundo antes de que la espada la atravesara por completo. Se escuchó un sonido como el de un continente desgarrándose. Un crujido profundo, demoledor y catastrófico de escamas, huesos y carne separándose bajo la fuerza divina. El dragón estaba dividido en diagonal desde el hombro hasta la cadera, dos mitades gigantescas de escamas negras y luz dorada se dispersaban en un rocío de esencia brillante e incorpórea. Pero antes de que los pedazos pudieran siquiera tocar el suelo devastado, se disolvieron en un ciclón giratorio de partículas doradas. La luz se fusionó, pulsó, y el dragón se reformó en el aire, entero y gruñendo, sus ojos fundidos ardían con furia y algo nuevo, pánico. ¿Cómo te atreves, chatarra de carne? Rugió el dragón, y su voz hizo que las piedras se desprendieran del techo tembloroso. Se inclinó bruscamente, batiendo sus alas correosas en ráfagas que apagaron los braseros y enviaron escombros por los aires. Mientras volaba en círculos alrededor del imponente Susanoo, como un avispón furioso alrededor de un dios, abrió sus fauces y desató otro torrente de llamas negras.
Esta vez, el fuego del vacío inundó el pecho blindado del Susanoo. Donde tocó, el chakra violeta crepitó y se oscureció, y partes de la inmensa construcción parpadearon inestables. Subaru, encerrado en la cabeza del Susanoo, apretó los dientes. Se rió, un sonido agudo y eufórico que resonó en la figura del Susanoo. No está mal. Pero no lo suficiente. Con un pensamiento, el Susanoo se movió. No era lento, como su tamaño sugería. Era devastadora y engañosamente rápido. El colosal guerrero violeta giró, extendiendo su mano libre para agarrar la cola del dragón. Capella chilló, retorciéndose violentamente, y sus escamas se desprendieron como lluvia negra al apenas zafarse. La espada del Susanoo giró en un fulminante revés. Capella rodó como un barril, la hoja rozándole el flanco y cercenándole la punta de un ala. Lo regeneró instantáneamente, pero sus movimientos se volvieron más frenéticos, más desesperados. «Quieto, carne podrida», gritó, lanzando fuego en arcos salvajes. Las llamas negras abrasaron las paredes de la caverna, derritiendo la piedra en escoria brillante y fundida. Subaru presionó el ataque. El Susanoo apuñaló hacia adelante, con la punta de su espada apuntando al corazón del dragón. Capella plegó sus alas y cayó como una piedra, la espada atravesó el espacio donde había estado y empaló la montaña misma con un boom estremecedor. Fue entonces cuando los ojos dorados de Capella recorrieron la desmoronada sala del trono, las paredes, el techo, los temblorosos cimientos. Un plan desesperado y descabellado se formó en su mente frenética. En lugar de apuntar a Subaru nuevamente, inclinó la cabeza hacia atrás y desató un flujo continuo y concentrado de llamas negras directamente a la pared de la caverna detrás de ella. El fuego del vacío devoró metros de piedra sólida en segundos, perforando un túnel hacia la superficie, hacia el cielo helado de Gusteco. «No me tocarás, chatarra de carne», gritó, y con un poderoso impulso de sus alas remendadas, se disparó hacia arriba a través de la salida recién hecha, saliendo de la ladera de la montaña hacia la ventisca aullante que había arriba. Por un momento, hubo silencio en la devastada sala del trono, salvo por el gemido de la piedra al tensarse y el siseo del magma al enfriarse. Dentro del Susanoo, Subaru entrecerró los ojos. Luego, una lenta sonrisa depredadora se dibujó en su rostro. «¿Crees que eres el único que puede volar?». Su voz, amplificada por el Susanoo, resonó en la cámara rota. El Susanoo perfecto plantó sus pies, agarró su espada y la flexionó. De su lomo acorazado se desplegaron unas enormes alas espectrales de color violeta. No eran plumas ni cuero, sino energía pura y ardiente. Cada ala, más grande que el dragón que acababa de huir, proyectaba un resplandor aterrador y hermoso contra las paredes en ruinas. Con un único y poderoso golpe descendente que generó una ráfaga con fuerza de huracán dentro de la montaña, el Susanoo destrozó las paredes restantes y se lanzó hacia arriba, siguiendo la ruta de escape de Capella. La piedra y la nieve explotaron hacia afuera mientras el guerrero divino emergía en el cielo de Gusteco, un titán violeta elevándose en la tormenta. La persecución comenzó. En el cielo helado y tempestuoso sobre la montaña, dos dioses de carne y voluntad estaban a punto de enfrentarse donde todo el mundo pudiera ver, o donde nadie sobreviviría para contarlo. O mientras Subaru atravesaba la enorme puerta de hierro, dejando solo el tenue brillo de aire distorsionado a su paso, los asesinos reunidos permanecieron congelados en la antecámara iluminada por las antorchas. Los únicos sonidos eran el goteo de sangre de los guardias sin cabeza y la risita distante e inquietante que parecía filtrarse a través de la piedra desde la sala del trono. Elsa se apoyó casualmente contra el marco de la puerta, sus ojos oscuros fijos en el lugar donde Subaru había desaparecido. Su sonrisa serena nunca vaciló, pero había una nueva tensión en su postura. La disposición enroscada de un depredador esperando ver en qué dirección se escaparía su presa. Lilac se retorció un mechón de su cabello morado. Su actitud juguetona dio paso a una genuina incertidumbre. ¿No vamos a entrar?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Quiero ver el espectáculo». Melty negó con la cabeza lentamente, con sus ojos ámbar pensativos tras el flequillo. «¿No crees que deberíamos esperar a que el resultado esté claro?». Su voz era suave pero firme. «Si entramos ahora y él pierde, también nos castigarán». La sonrisa de Elsa se ensanchó ligeramente. «Cierto», ronroneó. «Si nos ven como traidores antes de que el resultado sea seguro, mamá nos dará un ejemplo». Y sus ejemplos suelen ser, creativamente dolorosos. Meili ladeó la cabeza, con la trenza ondeando. «Pero One-chan», dijo con curiosidad en su voz juvenil, «¿no fuiste tú quien dijo que derrotaría a mamá?». Los ojos oscuros de Elsa brillaron. «Creo que sí», admitió.
Pero la creencia y la certeza son monedas diferentes. Y en este negocio, solo trabajamos con certezas cuando se trata de nuestra supervivencia. Meili asintió lentamente y la comprensión apareció en sus agudos ojos. Sakura dejó escapar un largo y dramático suspiro, apoyada en la pared opuesta. Su enjambre de avispas de maná zumbaba ansiosamente alrededor de su cabeza. Más vale que funcione, murmuró. No pienso pasar otra década en este agujero helado sirviendo a ese escultor narcisista. Entonces la montaña tembló. Comenzó como un sordo rumor en lo profundo de la piedra, el tipo de vibración que sube por las botas hasta los huesos. Las antorchas parpadearon violentamente. Del techo llovieron pequeñas piedrecitas y polvo. Los asesinos se pusieron firmes, perdiendo toda la naturalidad. Abrieron los ojos de par en par. Empuñaron las armas. Auge. Una onda expansiva golpeó la puerta, haciendo crujir la pesada madera. Del otro lado llegaron los inconfundibles y nauseabundos sonidos de carne desgarrándose y tejido reconstruyéndose, la música característica de Capella, seguidos de un silencio más aterrador que cualquier grito. ¿Qué? Empezó Lilac, pero la interrumpieron. Rugido. El sonido era primitivo, inmenso y completamente alienígena. No era humano. Ni siquiera mamífero. Era el rugido de algo antiguo y dracónico, vibrando en el corazón mismo de la montaña. Las paredes se estremecieron con más fuerza. Una grieta astilló la piedra junto a la puerta. Esa es, la forma de dragón de mamá, suspiró Salún, apretando la mano sobre la empuñadura de su espada curva. Incluso su expresión, habitualmente estoica, palideció. Solo la usa cuando está seria. O furiosa. Antes de que nadie pudiera responder, un nuevo sonido los interrumpió. Un zumbido profundo y resonante que parecía vibrar a una frecuencia que les hacía doler los dientes. Era un poder de otro tipo. No biológico, sino, espiritual. Primario. Absoluto. La temperatura en la antecámara bajó varios grados. Las llamas verdes de la antorcha se tornaron violetas en las puntas, extendiéndose hacia la puerta de la sala del trono como atraídas por una fuerza invisible. Luego vino la luz. Una luz violeta, que se filtraba por las grietas del marco de la puerta, bajo la misma, resplandeciente, sagrada y aterradora, pintaba sus rostros con espeluznantes tonos púrpura y sombras. ¿Qué demonios?, susurró Sakura, mientras sus avispas formaban una nube defensiva a su alrededor. Crash, chirrido, boom. Los sonidos del más allá se volvieron cataclísmicos. Piedras rompiéndose. Algo enorme moviéndose. Un rugido de furia. El inconfundible y estremecedor chisporroteo de las llamas negras de Capella al chocar con algo que no ardía simplemente. La montaña no solo temblaba, sino que se convulsionaba. Trozos del techo se desplomaron. El suelo se deformó. Los asesinos tropezaron, apoyándose en paredes que de repente se sintieron frágiles. Está luchando contra ella, dijo Elsa con voz llena de asombro. De verdad está luchando contra ella. Otro impacto masivo sacudió la montaña. Entonces llegó el sonido que todos habían estado esperando. La voz de Capella, no triunfante ni burlona, sino llena de pánico, gritando algo sobre algo que no podía contener. Y luego, silencio. Un silencio repentino y ensordecedor que de alguna manera era peor que todo el ruido que lo había precedido. La sonrisa de Elsa regresó, ahora con un toque de triunfo. Creo que esa es nuestra señal, dijo en voz baja. Colocó las manos sobre las enormes puertas y las empujó. Se abrieron con un crujido, más pesadas que antes, deformadas por las fuerzas que habían sacudido la montaña. Lo que vieron dentro dejó sin aliento a todos los asesinos. La sala del trono era una zona de guerra. El suelo de mosaico ornamentado era un páramo de piedra fundida y cráteres vidriosos. Las paredes estaban ennegrecidas, derretidas o simplemente desaparecieron. El grotesco trono de carne era una ruina humeante. Y en la pared del fondo, un enorme túnel recién construido se extendía hacia arriba, dejando entrar ráfagas aullantes de nieve y aire gélido. Pero no fue eso lo que captó su atención. A través de aquel agujero en la montaña, contra el cielo gris oscuro de Gusteco, lo vieron. Un enorme dragón negro, con escamas que brillaban como obsidiana manchada de aceite y cuernos dorados que captaban la débil luz mientras batía sus alas frenéticamente contra la ventisca, huyendo hacia arriba. Y persiguiéndolo, surgiendo de la montaña en una explosión de piedra y resplandor violeta, un titán. Un guerrero humanoide de color violeta resplandeciente, de más de 100 metros de altura, blindado con placas de energía cristalina, con enormes alas de puro poder desplegadas. En su mano, una espada de luz que parecía cortar la tormenta misma.
El dragón y el dios violeta se dispararon hacia el cielo inundado de nubes, desapareciendo entre la nieve arremolinada, dejando solo el eco del batir de alas y el zumbido desvanecido de un poder inimaginable. Durante un largo momento, los asesinos simplemente se quedaron mirando el agujero en su mundo, el cielo donde dos imposibilidades acababan de desaparecer. Elsa fue la primera en hablar, su voz estaba llena de un asombro reverente, casi extático. Miren, susurró a sus compañeros asesinos, mientras sus ojos oscuros reflejaban el resplandor violeta. Su nuevo dios. O los cielos sobre Gusteco nunca habían presenciado un espectáculo semejante. Desde el corazón helado de la fortaleza montañosa del asesino, dos titanes irrumpieron en los cielos azotados por la tormenta. Uno de carne, escamas y malicia, el otro de voluntad, luz violeta y fría ira divina. Su batalla dejó una cicatriz en el cielo del norte, visible a kilómetros de distancia en todas direcciones. Glacia, la capital sagrada, se encuentra situada al pie de la montaña sagrada Pardochía, con sus torres y templos brillando blancos contra la nieve. Una ciudad de fe, de devoción silenciosa, donde la gente vivía bajo la dulce mirada de Odglas, uno de los 4 grandes espíritus que dormían dentro de la montaña sobre ellos. La primera señal del cataclismo fue el temblor. No provenía de la tierra, sino del aire. Un zumbido profundo y subsónico que hacía vibrar las vidrieras de la catedral y sacudía la nieve de los tejados. Los ciudadanos levantaron la vista de los puestos del mercado y de las salas de oración. Su aliento se helaba en el aire frío. Entonces vieron al dragón. Una bestia de pesadilla y de escritura, negra como el pecado, con las alas batiendo contra el vendaval mientras huía hacia el sur, hacia ellos. Su rugido era una fuerza física, una ola de terror que arrasó las calles. Las madres agarraban a sus hijos. Los sacerdotes vacilaban en sus cánticos. Y luego vieron lo que lo perseguía. El guerrero violeta. Un gigante de luz y armadura, que se elevaba sobre alas de chakra que pintaban las nubes con un resplandor etéreo. Se movía con una gracia imposible para su tamaño, acortando distancias con cada aleteo espectral. En su mano, una espada que parecía contener un fragmento del amanecer. Los gritos resonaron por las calles de Glacia. No se trataba de una tormenta natural. Era la divinidad y la condenación en guerra en el cielo. «Dragón», gritó alguien. «¿Qué es eso?», gritó otro. Los caballeros del templo sagrado, guerreros de élite que juraron proteger la ciudad y la montaña sagrada, irrumpieron en la plaza central, con sus armaduras plateadas relucientes y sus lanzas sagradas en alto. Su capitana, una mujer severa de ojos azul y hielo, miraba hacia arriba, pálida. «Por el espíritu», susurró. Por encima de ellos se desarrollaba la batalla. Capella, desesperada y furiosa, se inclinó bruscamente y respiró. Un torrente de llamas negras descendió silbando, no dirigido a Subaru, sino a la ciudad misma. Una prueba. Una distracción. Un acto de pura malicia petulante. La espada del Susanoo se movió más rápido que la vista. Interceptó el fuego del vacío en el aire, y la hoja absorbió la aniquilación en su luz violeta con un chillido ensordecedor de energías contradictorias. La reacción sacudió los edificios de abajo, rompiendo ventanas a lo largo de toda una manzana de la ciudad. Pero el dragón no había terminado. Presa del pánico, Capella calculó mal su turno. Una enorme ala batiente golpeó la aguja más alta de la gran catedral. Piedras y vidrieras estallaron en una lluvia de escombros. El dragón rugió de dolor y frustración, desprendiéndose de sus escamas mientras se enderezaba y huía hacia la montaña sagrada Pardochía. Los caballeros del templo sagrado temblaron. No por miedo al dragón, sino por la presencia de lo que acababa de salvar su ciudad. El guerrero violeta flotó un instante, observando la aguja destrozada y las diminutas figuras con forma de hormiga que se alzaban abajo. Sus ojos hundidos parecían observarlas, no con malicia ni con benevolencia, sino con indiferencia. La absoluta indiferencia de una fuerza de la naturaleza. Entonces, con un único y poderoso batir de alas que generó un viento huracanado en la plaza de abajo, se lanzó tras el dragón, dejando a los caballeros conmocionados hasta la médula, con las lanzas bajadas y la fe en su propia fuerza destrozada. La persecución continuó hacia arriba, pasando la ciudad, hacia las laderas sagradas. La montaña Pardochía no era solo una montaña. Era una presencia. Un gigante dormido de piedra y hielo, imbuido del poder latente de Odglas. Sus cumbres estaban envueltas en una niebla perpetua, sus laderas prohibidas para todos, salvo para los peregrinos más devotos. El aire allí era tenue, frío y cargado de magia ancestral. Capella, sangrando luz dorada por una docena de heridas que se negaban a sanar por completo, se estrelló contra un campo de nieve cerca de la cumbre.
Ella patinó, abriendo un surco a través del hielo y la roca, con la esperanza de perder a Subaru entre los riscos y la niebla. No hubo tanta suerte. El Susanoo descendió como una estrella fugaz, aterrizando con un impacto que sacudió toda la ladera de la montaña. Avalanchas de nieve y piedra caían en cascada por las laderas sagradas. El guerrero violeta avanzaba a grandes zancadas, agrietando glaciares con cada paso, con la espada lista. Capella intentó huir. Pero Subaru ya había terminado de perseguirlo. Con un gesto, la mano libre del Susanoo se lanzó hacia adelante. No con la espada, sino con sus dedos. Envolvieron la figura de Capella con una fuerza aplastante e inevitable. Ella gritó, un sonido que era en parte furia, en parte terror, en parte incredulidad, mientras estaba inmovilizada contra la piedra sagrada de Pardochía, atrapada en las garras de un dios al que no podía corromper, no podía seducir, no podía escapar. El guerrero violeta se inclinó, sus ojos hundidos ardían, mientras la voz de Subaru resonaba desde adentro, fría y definitiva. La persecución ha terminado, Capella. Pero el juego no había terminado. Capella, atrapada contra el hielo sagrado, hizo lo que mejor sabía hacer: cambiar. Su forma se disolvió en un líquido dorado que fluyó como mercurio entre los dedos colosales del Susanoo. El líquido se acumuló en la nieve y luego subió, tomando la forma de una niña pequeña e inocente. Cabello corto y dorado, un accesorio de rosa y todo. Ella permaneció allí, jadeando, su habitual sonrisa satisfecha reemplazada por una expresión tensa y furiosa. «Eres realmente persistente, saco de carne», escupió, limpiándose el licor dorado de la barbilla. Al ver a su enemigo abandonar la competencia de tamaño, Subaru dejó que el Susanoo perfecto se disolviera en una cascada de luz violeta que se desvanecía. La montaña tembló una vez más cuando la construcción titánica desapareció, dejando solo a los dos parados cara a cara en la ventisca aullante de la cumbre sagrada. Capella se abrazó a sí misma, temblando más de rabia que de frío. ¿No lo ves, saco de carne? Soy inmortal. No puedes matarme. No tiene sentido que corras tras mí. Gritó, con la voz quebrada por el cansancio y la frustración por primera vez. Subaru sonrió, con una fina y cómplice sonrisa en sus labios. Si hubiera querido, dijo con voz serena y cortante, ya podría haberte matado. El rostro de Capella se ensombreció, sus ojos ámbar se entrecerraron. ¿Cómo? ¿De verdad crees que puedes derrotar a la inmortal y hermosísima mamá? La bravuconería había regresado, pero ahora sonaba vacía. Desesperada. En lugar de responder, Subaru simplemente levantó la mano. De una espiral distorsionada en el aire, desenvainó una espada. No una creación de chakra, sino una hoja de acero real y reluciente extraída de la dimensión Kamui. La sostuvo con suavidad, probando su peso. Luego se movió. Con microteletransportes, destellos de distorsión espacial tan rápidos y precisos que dejaban imágenes residuales. Se convirtió en un fantasma en la ventisca, apareciendo, atacando, desapareciendo, reapareciendo. Parpadeo. Un corte le cortó el brazo a Capella a la altura del hombro. Parpadeo. Un corte le cortó la pierna a la altura de la rodilla. Parpadeo. Otro le amputó el otro brazo. Intentó recomponerse, con una luz dorada surgiendo, pero Subaru fue más rápido. No solo la estaba destrozando, sino que la estaba cortando en cuadritos. Golpes precisos y quirúrgicos que redujeron su cuerpo a pedazos cada vez más pequeños. Trozos, luego tiras, luego cubos de carne dorada y retorcida esparcidos por la nieve como confeti grotesco. Capella gritó, no de dolor, sino de furia. Inútil. Inútil. Solo. Su voz se cortó cuando el último teletransporte de Subaru lo colocó directamente frente a un pedazo particular de su carne. Un cúmulo oscuro y pulsante, no más grande que el puño de un niño, que había intentado deslizarse hacia la nieve. Su Sharingan lo había estado rastreando todo el tiempo, la única pieza que brillaba con una energía diferente, más profunda. Dejó caer su espada, se agachó y hundió su mano en la masa dorada. Sus dedos se cerraron alrededor de algo pequeño, duro y frío. Él lo liberó. En su palma yacía un diminuto orbe negro, no más grande que una moneda. Era perfectamente liso, completamente oscuro, y parecía absorber la luz que lo rodeaba. Desde sus profundidades latía un ritmo lento y malévolo, como un latido de corazón corrupto. Al otro lado de la cumbre, el resto de la carne de Capella dejó de retorcerse. La luz dorada tembló. Los fragmentos dispersos se congelaron. Entonces, con un tirón repentino y violento, todos volvieron a unirse, reconstruyendo el cuerpo humanoide de Capella en segundos. Pero ella no sonreía. No reía. Ella estaba aterrorizada.
Sus ojos estaban abiertos, fijos en el orbe que Subaru sostenía en su mano. Todo su cuerpo temblaba. ¡Ah! ¡Devolverme eso! ¡Devolverme eso! Patético pequeño. Subaru lo levantó, examinándolo mientras latía oscuramente en su mano. Así que esto es, murmuró. Tu inmortalidad. ¡Qué pintoresco! Cerró los dedos a su alrededor y apretó. No lo suficientemente fuerte como para aplastarlo, solo la presión suficiente para dejar clara su intención. El efecto fue instantáneo. Todo el cuerpo de Capella se convulsionó. Soltó un grito de agonía pura y absoluta, desplomándose en la nieve, arañándose el pecho, donde le habían robado el orbe. Una luz dorada se filtraba de sus ojos, de su boca, de sus poros. No era el brillo controlado de la regeneración, sino la hemorragia desesperada de un sistema que fallaba. Devolvérmelo. Devolvérmelo. Por favor, por favor. No quiero morir. El arzobispo de la lujuria, la temida mamá, quedó reducido a un niño sollozante y mendigo en la nieve, completamente destrozado. Subaru la miró con expresión indescifrable. Entonces rió, una risa breve y fría. Aflojó el agarre, dejando el orbe en su palma, pero sin devolverlo. Lenta y dolorosamente, Capella se incorporó. Estaba sentada en la nieve en su forma humana, con el cabello dorado enmarañado y la ropa reveladora rasgada y manchada de icor. Sus ojos ardían de odio, miedo y derrota absoluta. Con un gruñido repentino y desesperado, se abalanzó sobre él, sus manos se transformaron en cabezas de león rugientes a mitad del ataque, mandíbulas lo suficientemente anchas como para tragarse su torso. Pasaron a través de él como humo. Subaru ni siquiera se molestó en desfasarse correctamente. Simplemente los dejó desfasarse, allí parado mientras las fauces espectrales se cerraban de golpe en el aire. Suspiró, un sonido cansado. Luego sonrió con suficiencia. Bueno, dijo, mirando su cuerpo desplomado. Vamos a ver a tus hijos. El aire a su alrededor se deformó violentamente y la nieve se arremolinó en una espiral de espacio distorsionado. En el momento en que desaparecieron de la cumbre sagrada, la montaña misma pareció respirar. La ventisca cesó. Las auroras titilaron. Y algo se agitó en el antiguo hielo de Pardochía. Una forma enorme surgió, no de una cueva, sino de la montaña misma, como si fuera parte de la piedra y la nieve. Un gran oso blanco de casi 40 metros de altura, con pelaje como la nieve recién caída y ojos como astillas de hielo glacial. Uno de los 4 grandes espíritus. Oglas. El espíritu bajó la vista hacia el lugar donde acababan de estar los 2 intrusos. Olfateó el aire, donde aún persistía el aroma a factor de bruja corrupto y una extraña energía espacial. Una voz profunda y retumbante resonó en el pico silencioso, una voz como el rechinamiento de los glaciares y los recuerdos antiguos. Recuerdo este poder, los ojos gélidos del gran espíritu se entrecerraron pensativos. El niño que recorre mundos, y los ojos que ven más allá de la muerte. O la sala del trono ya no estaba vacía. Mientras la batalla se desarrollaba en los cielos sobre Glacia y en las laderas de la montaña sagrada Pardochía, la noticia se había extendido por la fortaleza de los asesinos. Elsa, con su característica sonrisa serena, había informado al resto del círculo íntimo de la organización. Los preciados hijos de la madre, los asesinos de élite y los capitanes de la guardia. Ahora, docenas de ellos llenaban la cámara devastada. Permanecían en grupos, con la mirada fija en el agujero del techo por donde habían desaparecido su mamá y el dios Violeta. El aire estaba cargado de tensión, miedo y esperanza desesperada. Eran asesinos que habían vivido durante años bajo el caprichoso y aterrador gobierno de Capella. Algunos llevaban cicatrices físicas de sus lecciones. Otros, psicológicas. Todos esperaban, armas en mano, sin saber qué maestro regresaría. Elsa estaba de pie cerca del frente, con los brazos cruzados y una leve sonrisa cómplice en sus labios. Sakura se apoyó contra un pilar parcialmente derretido, su enjambre de avispas zumbaba ansiosamente. Los gemelos Pristis estaban hombro con hombro, con expresiones ilegibles. Meili se sentó en un trozo de piedra caída, balanceando las piernas. Lilac jugueteó con la flor en su cabello, perdiendo su habitual alegría. Entonces el aire se retorció. En el centro de la sala, el espacio mismo parecía plegarse hacia adentro, formando una espiral con una distorsión silenciosa. Del vórtice, se materializaron 2 figuras. Subaru, de pie, con su chándal todavía impecable a pesar del cataclismo que acababa de provocar. Y Capella, arrodillada ante él, con la cabeza gacha y el cabello dorado cayéndole hacia adelante, ocultándole el rostro. Su cuerpo temblaba violentamente. Una exclamación colectiva recorrió a los asesinos reunidos.
Se alzaron las armas. Los soldados retrocedieron a trompicones. El círculo a su alrededor se ensanchó como si lo empujara una fuerza invisible. Subaru observó la figura temblorosa de la arzobispa del pecado. En su mano sostenía el pequeño orbe negro, la fuente de su inmortalidad, que aún latía con energía maligna. Él lo apretó. Capella gritó. Un sonido crudo, animal, de pura agonía que resonó en las paredes destrozadas. Se convulsionó, y un icor dorado le rezumaba de los ojos y la boca. «Por favor», suplicó con la voz quebrada, sin burla y arrogancia. «Haré lo que sea. Lo que quieras. Seré tu puta. Me transformaré en la forma que desees. Seré tu perra. Por favor, perdóname. Por favor». Los asesinos la miraron con asombro e incredulidad. Esta no era su mamá. Era una criatura rota y desesperada que rogaba por su vida. Subaru volvió a apretar el orbe, justo lo suficiente para dejar claro su punto. Suspiró, un sonido cansado y disgustado. Empezó a rodear lentamente su figura arrodillada, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. «Capella. Capella. Capella», dijo, cada palabra destilando desprecio. «La cosa es que, eres repugnante. Y te atreviste a tomar la forma de mi Emilia. Solo por eso, debería matarte». Capella sollozó, extendiendo las manos temblorosas. «Por favor, soy útil. Te daré lo que sea. Mi cuerpo, mis poderes, puedes complacerte conmigo como quieras. Por favor, simplemente no». Sus palabras se ahogaron en su garganta cuando Subaru dejó de dar vueltas. Bajó la mirada hacia el orbe en su mano, luego hacia su figura patética y suplicante. Su expresión era de rechazo absoluto y definitivo. «No». Con un suspiro que contenía el peso de un cansancio del mundo mucho más allá de sus años, Subaru cerró el puño. El orbe negro se hizo añicos. No se quebró. Se desintegró en un polvo fino y oscuro que se escapó de entre sus dedos como nieve podrida. Por un momento, hubo silencio. Entonces Capella gritó. No un grito de dolor, sino de desmoronamiento. Su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente, transformándose sin control. Se movió a través de una rápida y horrorosa cascada de formas. Una bestia retorcida con múltiples miembros. Un charco de carne derretida. Un horror alado y chillón. Una masa reptante de ojos y bocas. Cada forma era más grotesca que la anterior, cada una un testimonio de la corrupción que la había sostenido. Finalmente, con un último y estremecedor jadeo, su forma se asentó, no en una silueta, sino en una quietud. Yacía en el suelo, una figura pequeña y rota, con ropa reveladora, y su cabello dorado extendido a su alrededor. Sus ojos ámbar estaban abiertos, mirando fijamente al techo. Vacío. Muerto. Subaru contempló el cadáver un buen rato. Entonces, con un gesto de su voluntad, el aire sobre él se arremolinó. El cuerpo de Capella fue arrastrado hacia un vórtice silencioso y en espiral y desapareció en la dimensión Kamui, desaparecido para siempre, enterrado en una tumba gris y silenciosa. Se giró para encarar a los asesinos, soldados y asesinos reunidos. Decenas de ojos lo miraban fijamente, abiertos por la conmoción, el miedo, el asombro y la desesperada esperanza. El Manjeki Sharingan de Subaru aún brillaba tenuemente en la penumbra. Los recorrió con la mirada, encontrándose con cada par de ojos por turno. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero se escuchó a través de la sala del trono en ruinas con una autoridad absoluta e innegable. «Arrodíllate», ordenó, «ante tu nuevo dios». Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.